Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar de un libro fascinante, el libro del Apocalipsis. Es el último libro de los 27 del Nuevo Testamento y por tanto el último de la Biblia. El término Apocalipsis trae de inmediato un recuerdo o imagen de destrucción del mundo por fuerzas infernales en lucha con seres angelicales. Todos recordamos la bestia, el dragón, la mujer vestida de sol. Son figuras potentes, tan ricas en simbología que ha dado lugar a numerosas leyendas, investigaciones, interpretaciones y debates a lo largo de la historia. Es y ha sido un libro querido y repudiado al mismo tiempo. Ahora vamos a entrar en unos breves prolegómenos para entender su contenido. La RAE nos define la palabra apocalipsis como la situación catastrófica ocasionada por agentes naturales o humanos que evocan la imagen de la destrucción total. La palabra proviene del griego y significa la acción de levantar un velo, desvelar, o revelar algo en el ámbito religioso. Lo que subyace en este vocablo es una antigua literatura que justamente se ha venido llamando apocalíptica, siendo un conjunto de expresiones literarias surgidas en la cultura hebrea y cristiana durante el periodo helénico y romano, desde el segundo siglo antes de Cristo y el segundo siglo después de Cristo, y que expresan por medio de símbolos y complejas metáforas la situación de sufrimiento del pueblo judío y la revelación de los designios de Dios en favor del pueblo. Por este motivo se le conoce también como literatura de resistencia. Un importante libro apocalíptico es el de Daniel, escrito el año 165-164 a.C., durante la Revolución Macabea contra la helenización, y relata la vida de su protagonista, Daniel, un noble judío exiliado en Babilonia, así como sus visiones apocalípticas enfocadas en asuntos políticos. En aquel momento gobernaban los reyes seleucidas, que pretendían sustituir la identidad judía por otra helenística y que originó la rebelión de los macabeos. A mediados del siglo I a.C., Israel cayó en poder de los romanos, lo que alentó aún más la esperanza mesiánica. Además del libro de Daniel, existe una abundante literatura apocalíptica que, aunque no ha pasado el canon judío ni cristiano, forma una influyente literatura apócrifa. Por ejemplo, los dos libros de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas, la ascensión de Moisés, el testamento de Moisés, el apocalipsis de Abraham, etc. Pero, ¿cuáles son los temas característicos del género apocalíptico judío? Señalamos 10 características. En primer lugar, se preocupan por el saber acerca de la marcha del mundo en general y hay una espera febril del fin de este mundo. Por otro lado, que el fin del mundo será una catástrofe cósmica. También que la división del tiempo del mundo en periodos, y esto está contenido como algo predeterminado desde la creación en el plan divino. También el esfuerzo por explicar los signos o las señales que han de preceder a las catástrofes y al final del mundo y, consecuentemente, la descripción de un dualismo maniqueo de buenos y malos. Por otro lado, la existencia de ángeles y demonios que influyen y dominan la marcha del mundo. O que después de la catástrofe tendrá lugar la salvación paradisíaca. Se separarán los justos de los injustos. Se cree en la resurrección y en la inmortalidad del alma. También tenemos que el trono de Dios, símbolo de su reino, destruirá los reinos de la tierra. O que habrá un intermediario con funciones reales que será garante y ejecutor de la salvación final, y que la gloria será el estado final del hombre. Por otro lado, también tenemos la apocalíptica, que resuelve temas como el problema del abandono del justo por parte de Dios en un dualismo en el que los mártires resucitarán a una nueva vida en este mundo, y los malos, sobre todo los apóstatas, al castigo eterno. Y por último, aquellos que conciben la salvación de Dios como algo total y definitivo, superando incluso a los profetas que pensaban en la salvación dentro de una situación y un tiempo concreto. Es evidente que el libro más conocido en la apocalíptica cristiana es el Apocalipsis de Juan. En él se señala que el anuncio que hacía Jesús de que el reino está cerca participa del ambiente de esperanza y confianza de su época en la intervención divina y que libere al pueblo de sus enemigos.
La muerte en la cruz de Jesús y el anuncio de su resurrección convierten a Jesús en un anticipo y en el Mesías que instaurará el reino de Dios. Además del libro del Apocalipsis, existen fragmentos apocalípticos en el Nuevo Testamento. En los Evangelios, Mateo, Marco y Lucas, en las cartas de Pablo o en la segunda carta de Pedro, y fuera de los libros canónicos del Nuevo Testamento tenemos la enseñanza de los 12 apóstoles, más conocido como la Didaché, la ascensión de Isaías, el pastor de Hermas o el Apocalipsis de Pedro. Si nos centramos en el Apocalipsis de Juan, hay 5 fechas que recordar para contextualizar el Apocalipsis. En primer lugar, la década de los años 30, muerte y resurrección de Jesús. Los años 60, probables fechas de la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo, junto con la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, que les acusó de causar el incendio de Roma. Los años 70-73, en la que los romanos aplastan la sublevación judía, toma de Jerusalén, destrucción por parte de los romanos del templo de Jerusalén y expulsión de los judíos. La diáspora. Más allá del año 73 tenemos los conflictos que crecen entre cristianos y judíos, y para los años 90, en que probablemente fue escrito el Apocalipsis, la separación entre judíos y cristianos era casi completa. Y tenemos también los años 81-96, en el que Domiciano, emperador de Roma, continúa la práctica del culto al divino emperador, que choca con la fe de los cristianos, que practican un culto exclusivo de un dios anicónico, es decir, que no puede representarse, al contrario de los romanos. En el libro del Apocalipsis, a diferencia de otras obras apocalípticas, el autor no disfraza ni esconde su identidad. Dice que su nombre es Juan. La leyenda áurea, o la leyenda dorada, obra del dominico Santiago de la Vorágine, arzobispo de Génova, de mediados del siglo XIII, y que recoge lecturas sobre la vida de unos 180 santos y mártires cristianos a partir de obras antiguas como los Evangelios, los Apócrifos, los escritos de San Jerónimo o de San Agustín de Hipona. Pues bien, esta obra difunde que Juan, apóstol y evangelista, hijo de Zebedeo, es el autor del Apocalipsis. En el siglo II se defendía que era el mismo autor que el del cuarto Evangelio, pero ya a mediados del siglo III algunos padres de la Iglesia, en concreto Dionisio de Alejandría, cayeron en la cuenta de que el lenguaje y las ideas del Apocalipsis no se parecen al del cuarto Evangelio. Otros autores lo han identificado con el presbítero Juan, un importante personaje del Asia Menor, cristiano, por supuesto, y del que nos habla Papías. No queda más que afirmar que solo conocemos el nombre del autor. Probablemente, y como se deduce del análisis interno del libro, su autor era un judío cristiano, nacido en Israel, empapado de sus tradiciones, que emigró a Asia Menor, probablemente debido a las convulsiones políticas de la Revolución judía contra Roma en los años 66-73 del primer siglo, aunque no tenemos ninguna seguridad. Tampoco tenemos seguridad alguna sobre dónde se compuso el Apocalipsis, porque el autor indique que fue en la isla de Patmos donde cayó en éxtasis, no es indicio seguro de que se compusiera allí. Así como tampoco lo es el hecho de que la obra esté encabezada por 7 cartas a iglesias comunidades de Asia Menor, pues la crítica es prácticamente unánime en ver en ellas una composición añadida posteriormente para acomodarla a la situación. No hay en las cartas alusión clara al culto idolátrico al emperador, cuyo rechazo por parte de los cristianos fue la causa principal de la persecución. A pesar de ello, la inmensa mayoría de los críticos se inclina por una composición en Asia Menor. Tal vez en exceso, tal vez. Pero, en todo caso, las referencias más antiguas a esta obra provienen de escritores de esta zona, como el citado Papías de Hierápolis o Melitón de Sardes. La finalidad del Apocalipsis es consolar a la minoría cristiana perseguida, a la que se alienta recordándoles que la batalla ya está ganada, pues Cristo es el triunfador, el Señor de la historia. Él volverá pronto para poner fin a la lucha de Satanás contra la Iglesia. Por otro lado, hay autores que proponen que la intención de Juan consiste en exhortar a los cristianos a considerarse en conflicto con la sociedad en su conjunto, ya que Juan parecía obsesionado con una visión de la Iglesia y del mundo como antagonistas, irreconciliables, con el deseo de la remoción del orden establecido. El Apocalipsis es considerado uno de los libros más controvertidos y difíciles de toda la Biblia, por la variedad de posibles interpretaciones en los significados de nombres, de eventos, de símbolos que se narran en el libro.
La admisión de este texto en el canon bíblico del Nuevo Testamento no fue nada fácil. Al final del siglo II el Apocalipsis fue reconocido por los representantes de las iglesias principales como una obra genuina del apóstol Juan, como el citado Melitón, el obispo que hemos citado de Sardes, por Irineo de León, por Tertuliano, por Hipólito de Roma, por Clemente, por Orígenes, por Atanasio de Alejandría, incluso por Agustín de Hipona, entre otros muchos. En Occidente, el libro fue definitivamente aceptado por decreto del Papa Dámaso, a finales del siglo IV, confirmado luego por el Sínodo de Hipona, los concilios de Cartago, el concilio de Florencia en la mitad del siglo XV y finalmente por el concilio de Trento. El Oriente fue incluido en el canon después de mucha polémica que se prolongó hasta el siglo IX. También hubo otros que lo rechazaron y así en el siglo IV San Juan Crisóstomo y otros obispos argumentaban contra la inclusión por las dificultades que planteaban su interpretación y el peligro latente que podía entrañar. En un primer momento de la Reforma, Martín Lutero consideró que el Apocalipsis no es ni apostólico ni profético, dándole un papel secundario. Tinglio no lo contó en las Escrituras y Calvino no hizo ningún comentario al respecto. Hay que señalar que en cuanto al Nuevo Testamento, evangélicos y católicos tienen los mismos libros, 27. Distinto es con el Antiguo Testamento. En todo caso, es un libro con un lenguaje altamente simbólico, que ha abierto el camino a un gran número de interpretaciones y que difieren según las sensibilidades y los tiempos. Vamos a agrupar las diversas interpretaciones que se han dado en 5 tendencias principales. Una primera es el modelo simbólico o espiritual, o también llamado idealista, o teología de la historia, que consiste en interpretar las imágenes y visiones del Apocalipsis de una manera simbólica, es decir, sin relación con los acontecimientos históricos determinados. Por tanto, las escenas del libro tienen solo un valor teológico, espiritual, que expresan el drama, la lucha entre el bien y el mal, entre la Iglesia y los poderes de este mundo, hasta la venida triunfal de Jesucristo. Un segundo modelo, el modelo historicista, modelo de la historia universal, o de la historia del mundo, que sostiene que en los símbolos del Apocalipsis se encuentran anunciados en forma enigmática los grandes acontecimientos de la historia desde el comienzo de la Iglesia hasta el fin del mundo. Existe otro modelo, el futurista o escatológico, que afirma que el Apocalipsis describe los últimos acontecimientos de la historia anteriores al juicio universal. Según este sistema, lo que Juan detalla en su obra es, ante todo, el final del mundo, de manera que las calamidades y castigos que allí vienen descritos deben entenderse como las señales propias de esta época terminal de la historia. Tenemos otro modelo, el preterista, denominado también modelo de la historia contemporánea, que propone ver en el Apocalipsis una descripción de los sucesos políticos contemporáneos al autor, narrados de una manera simbólica. El modelo preterista tiene 2 líneas principales. La primera, que relata el surgimiento de la Iglesia y el esfuerzo del judaísmo por aniquilarla. Y la segunda, que el enemigo que trata de aniquilar a la Iglesia es el Imperio Romano. Y por último tenemos el modelo pascual, que sostiene que el tema único y central del Apocalipsis es la historia de la venida de Jesucristo al mundo, concretamente su muerte y resurrección. Frente a los ojos de los demás, la Iglesia en este modelo aparece como un grupo débil, vacilante, sin importancia ni futuro. En este modelo el no todavía ya está del todo presente. Por último, y con este pequeño esbozo terminamos, pero lo cierto es que con cualesquiera de los modelos interpretativos y su lenguaje críptico se mantiene una apasionante riqueza literaria y simbólica sin parangón en la historia neotestamentaria. Pues lo dicho, terminamos, y si os ha interesado este vídeo podéis darle un me gusta y suscribiros para que llegue a más gente. Un saludo y hasta el próximo vídeo.